Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro podcast organizado por este joven partido Somos España. Ya sabéis que desde la izquierda estamos intentando reivindicar la patria y arrebatársela, ¿no?, a una derecha que la ha poseído durante décadas y buena parte de ello está pagando la clase trabajadora española con esta izquierda indefinida que ya tendremos tiempo de destripar. Estoy seguro que las preguntas de nuestra compañera Dayana a nuestro invitado de hoy van a ir algunas en ese camino. Nuestro invitado, como bien he dicho, es Pedro Insúa Rodríguez, profesor de filosofía en Madrid, discípulo de Gustavo Bueno, autor, entre otros, de libros como 1492, España contra sus fantasmas. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos el confinamiento? Bueno, bien, no me puedo quejar, la verdad. O sea, que bien. Yo sí que me quejo mucho y a diario, pero procuro, por lo menos ahora aquí en el directo, tener una buena sonrisa, aunque no se me vea. Ya. Alberto Jubete, secretario de organización, está también con nosotros. Nuestra compañera Dayana Flores será, como bien he dicho, la que haga la entrevista, y un servidor que les habla, pues Luis Carlos Nogués, secretario general de Somos España. Y sin más dilación, le doy la palabra a la compañera Dayana para que empiece con la entrevista. Muchísimas gracias por venir, Pedro. Luego te haré yo unas cuantas Encantado. preguntas al Ya por final. fin podemos hablar. Exactamente, gracias. Muy bien, pues si os parece empezamos ya. Primero que nada, buenas tardes y encantada de poder hablar contigo, Pedro. Igualmente. Pasamos a la primera pregunta, que es la siguiente. Pedro, tú como docente, ¿qué opinas? ¿Crees que la leyenda negra está muy presente en nuestro sistema educativo? Si crees que es así, ¿a qué crees que se debe? Puesto que, bueno, los historiadores parece que no la apoyan. Bueno, sí que está muy presente, sí, porque, bueno, está ligada a varios proyectos que existen en España de descomponer la propia España. Y muchas líneas ideológicas que entienden que España pues, es una especie de rémora, que España en sí misma, una especie de rémora que como sociedad pues, nos ha caído histórica, que tenemos, ligadas siempre pues, a las oligarquías, a los sistemas despóticos, a tal. Y entonces se filtra esta idea negativa, tan negativa de España, pues está muy presente en la docencia, vamos, en los libros, en los manuales de historia de España, desde luego. Sobre todo la idea, por ejemplo, la idea del atraso, eso es constante. España siempre llega tarde, o sea, tú coges cualquier manual de historia de España del bachillerato y siempre llega tarde. No se sabe, o sea, el feudalismo, el Renacimiento llega tarde, algunos se atreven incluso hasta datar, ¿no? Decir, no, es que hemos llegado 30 años tarde, es que hemos llegado 40 años tarde, son cosas absurdas. Y entonces, porque como si hubiera una línea de tiempo que así evidentísima, además, en la que cada país tuviera que perdiese ese tren y tiene que coger el siguiente, ¿no? Entonces llega 40 años tarde. Funciona con la idea del progreso, del fin de la historia, un montón de ideologías que flotan, ¿no? Y que, sea como fuera, pues España está siempre tintada de negro, de algún modo, en eso. Y amén de que existen en España proyectos ya políticos, de naturaleza política, separatistas en este caso, que buscan destruir el país. Y entonces, pues esos abundan constantemente en esa, se sirven como aceite, digamos, de su engranaje separatista, se sirven de la leyenda negra, que está pues, muy filtrada en muchas instituciones, en las instituciones educativas, pero también en las instituciones, en buena parte de la legislación, por ejemplo, la ley de normalización lingüística, ahí está la leyenda negra metida entera, etcétera, ¿no? Esto es un poco lo que te puedo responder así a bote pronto. En total, que sí está muy presente, y en la educación mucho. Muy bien. ¿Crees que la Unión Europea de alguna manera está contribuyendo a esta leyenda negra que hay, a este complejo, ¿no?, español? ¿Qué opinas? Sí, sí, bueno, yo no creo que sea un complejo, ¿no? Porque eso es la idea la idea que ha tenido ¿cómo se llamaba este hombre?
López Ibor tiene el complejo de ser España, pero yo no creo que sea una cuestión psicológica. López Ibor hablaba del complejo, no es cuestión de complejos, es cuestión de después puede que haya complejos en algunos, pero eso es un asunto más o menos superficial. Aquí la cuestión es pues toda una institucionalización, como decimos, en la legislación, en la historiografía, en diversos lugares, ¿no?, en la que España es vista como, pues eso, como una sociedad atrasada, ¿no?, porque fundamentalmente por razones que decían los ingleses, ¿no?, en el siglo XIX, del mal gobierno. Los franceses tendían más bien a una mala religión. Los ingleses más bien un mal gobierno. España siempre se ha caracterizado por un mal gobierno. Y entonces ese mal gobierno, pues siempre tendente al despotismo, tendente a eso, a la tiranía, digamos, de algún modo, el demonio del mediodía, tal. Y esto, pues claro, las potencias rivales lo han utilizado en contra, ¿no?, de España, por supuesto lo han aprovechado. Una parte de la leyenda negra se inició en la propia España, pero en ese ten-con-ten, esa dialéctica de imperios y demás, a lo largo de 3 siglos, pues el rival político, o el enemigo incluso, pues lo aprovechó, lógicamente. Entonces, pues en muchas naciones, algunas naciones europeas surgieron contra España. Holanda es el caso más claro, ¿no?, contra España. Otras se forjaron, desde el punto de vista militar, etcétera, contra España también, en el caso de Francia, en el caso de Inglaterra, ¿no? Entonces, pues claro, eso está pululando, por eso no queda, no va a saco roto, eso pues funciona, y esos mecanismos, como decía Roca Barea, ¿no?, pues cuando se trata de tener una disputa a nivel comercial, a nivel tal, pues eso está ahí a la mano para cogerlo y echarlo sobre en cara a España, ¿no? Y entonces, pues eso está ahí, ahora lo acabamos de ver, ¿no?, con Alemania y Holanda, pues eso, mirando por encima del hombro a Italia y España, los PIGs, todo esto funciona, ese tipo de mecanismos ideológicos, ¿no?, para desprestigiar. Y claro, y España, y en ese sentido las potencias rivales tienen un trabajo hecho roturadísimo, que es pues toda la leyenda negra a lo largo de la historia. Entonces, pues cogen ese trabajo, ya lo tienen hecho, entonces tiran de él y ya está, ¿no? Y entonces pues se nos viene encima, ¿sí? Y esto después influye, es curioso porque influye en las relaciones diplomáticas. La diplomacia es un poder muy importante. Y entonces, pues influye en las relaciones comerciales, en el pago de las deudas, etcétera. Todo esto, pues claro, está influyendo ahí constantemente. La diplomacia es un poder muy importante, y esto en la diplomacia tiene su influencia, naturalmente. Cuando tienes diplomáticos, por ejemplo, españoles, que se creen la propia leyenda negra, nuestra propia leyenda negra, caso de, estoy pensando, pues uno que fue ministro de Asuntos Exteriores, Margallo, ¿no?, que decía que había que, pues, este hombre pues tiene ahí, pues eso, cierto papanatismo europeísta que solo se entiende si sostienes cierta leyenda negra, si no, no se entiende ese papanatismo con el que este hombre actúa, ¿no?, diciendo que hay que toneladas de soberanía hay que dejar atrás para integrarse en Europa y tal. Este tipo de tesis pues son las que están abundando en contra de España, vamos, en contra de su diplomacia, en contra de su poder diplomático, sobre todo. Muy bien. Seguimos con el asunto de la leyenda negra. ¿Crees que hubo esclavismo durante el Imperio Español? ¿Crees que hubo cambios a partir del reinado de Carlos II? Sí, hubo esclavismo, claro que eso no se puede dudar. El esclavismo, claro. La esclavitud es una institución desde la Edad Antigua que llega hasta el siglo XIX en todas las naciones europeas. La esclavitud refleja llamada, es decir, la esclavitud derivada de la rendición de un rival, de unas gentes enemigas, ¿no?, de hostes, que es rendido y es esclavizado. Eso es un mecanismo, es esclavizado para ponerlo a trabajar. En lugar de aniquilarlo, pues se pone a trabajar, lo dispones para trabajar para ti. Es un poco este mecanismo reflejo de una institución que estaba desplegada por todo el ámbito mediterráneo. De hecho, la palabra esclavo nuestra pues viene de la esclavitud árabe, de la esclavitud musulmana, vamos, de la esclavitud andalusí, sobre los eslavos, que era el pueblo que utilizaban como esclavo mayoritariamente, es decir,
blancos de ojos azules y tal, sacados de pues, toda esta conexión que tenía el mundo árabe, ¿no? Andalusí con norte de Europa a través de Novgorod y a través de toda esa línea comercial, ¿no? Y entonces de ahí pues sacaban los esclavos. Entonces la palabra nuestra pues viene de ahí, en español, naturalmente una palabra de origen árabe, curiosamente esclavo. Entonces, ese tipo de esclavitud hasta el siglo, en España no se abolida hasta 1888, o sea que claro que sí. Pero otra cosa es la esclavitud en América. Ese es el tema un poco, pues bueno, más controvertido, ¿no? Porque se suele asimilar los modos de explotación en América, pues como si fueran modos esclavos de explotación, ¿no? Entonces a los encomenderos se les tiene como una especie de señores esclavistas que tenían a su disposición a los esclavos indígenas, y eso no es así. La encomienda no es un régimen de esclavitud. La encomienda no tiene nada que ver, es un régimen de trabajo, que es una cosa muy diferente, de explotación, pero no esclava. Los indios encomendados no se podían vender ni comprar, ni siquiera heredar. Había ahí a veces modificaciones de la legislación indígena, de la legislación de Indias, a la hora de traspasar de unos a otros, de unos encomenderos a sus hijos y tal, pero con muchos problemas. Los encomenderos, una especie, está más cerca del funcionariado que del propietario. Y entonces, esa asimilación que se ha hecho de la encomienda como un régimen esclavista es lo que es falso totalmente. Y eso es muy importante. Un libro decisivo en este sentido no es de un español, si quieres, es de Silvio Zavala, un libro ya del año, no me acuerdo, es 30 y tantos, de 1930 y pico, que se llama La encomienda indiana, y ahí pone muy bien, define, pues es un tocho importante, y define muy bien Silvio Zavala, el historiador mexicano, lo que es la encomienda y lo que era la encomienda, y cómo no es un régimen de esclavitud. Entonces, ese es el asunto. Entonces, después había esclavos en América también, esclavos reflejos, el mismo tipo de esclavo que había en Europa, pero el régimen de tratamiento con el indígena general, instituido por la legislación de Indias, por las leyes de Indias, no es un régimen esclavista, que es un poco lo que se acusa. Eso no es verdad. Esta es un poco la idea. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Ahora querría hablar de temas de hispanidad. ¿Crees posible una integración de España con el resto de países hispanoamericanos con organismos como la CELAC? Hombre, sí, desde el punto de vista diplomático, pues sí. Es una línea que se supone hay que explorar básicamente por la comunidad lingüística, ¿no? La comunidad lingüística es una comunidad muy fuerte, ¿no? Decía Unamuno, el cuerpo de nuestro espíritu es la lengua, ¿no? Del espíritu hispano. Y entonces, pues la lengua es un mecanismo de comunicación y de cohesión social enorme, ¿no? Tremendo, ¿no? Es decir, Europa fundamentalmente no puede tener una cohesión fuerte porque no hablamos la misma lengua. Entonces, y es muy difícil en ese aspecto tener una fuerte cohesión. Precisamente la lengua que más se habla en Europa, digamos, a modo de coiné, la lengua común más o menos, es la lengua de un país que se acaba de salir de la Unión, que es la lengua inglesa, ¿no? De un país que ya no pertenece a la Unión Europea. Entonces, para que se vea que es que en Europa no hay una cohesión política, fundamentalmente porque no hay una cohesión lingüística. La lengua es algo muy importante. Entonces, claro, Hispanoamérica, eso es lo que tenemos, obviamente, ¿no? Y entonces, son naciones que se forman en buena medida contra España peninsular, y entonces pues digamos, pues hubo que cultivar y fijar su propia constitución, ¿no? como naciones, a pesar de que después hay cierto reconocimiento, después la madre patria, no sé qué, no sé cuánto, que tampoco somos la madre patria de España, digamos, la España actual, seremos en tal caso hermanas, pero no madre, porque el imperio está fenecido, nosotros no somos el imperio. Y entonces pues
pues hay una comunidad lingüística y demás, ¿no? Y sobre todo también porque el hegemón, digamos, la potencia hegemónica actualmente, pues es el segundo ya prácticamente país que más hispanohablantes tiene, que es Estados Unidos, ¿no? Y entonces, pues eso, pues de México, pues hay Colombia de hablantes, hispanohablantes, y entonces eso es muy importante. ¿Se me oye bien? Se te ha ¿Se cortado me oye ahora. bien o se ha cortado? Se ha cortado ahora, sí. ¿Se me oye bien? Bueno, ¿Me ¿en qué oyes? es que me ha parecido la cosa? Sí, sí, yo te oigo. Se está cortando ahora. Bueno, pues eso, decía que yo digo una especie de chiquilla o de que no sé de dónde sale, porque yo no tengo nada abierto. Ay, no sé de dónde sale eso, pero bueno, muy bajito, pero lo escucho. Ahora sí se te escucha bien. Sigo, bueno, decía que teniendo en cuenta además que esa comunidad lingüística, esa cohesión que produce, que pues se puede extender a los propios Estados Unidos, que es la potencia hegemónica, y el segundo país seguramente ya a estas alturas, pues de México, ¿no? Entonces, pues hombre, eso tiene que cuajar de algún modo, de algún tipo de bueno, ya de hecho ya la cuaja, ¿no? No hace falta inventar nada en este aspecto. Hay varias instituciones que son comunes, ¿no? Pero es verdad que España está volcada hacia la Unión Europea y demás, y entonces, pues yo creo que eso es un error de estrategia geopolítica, y España, sin negar la presencia en Europa, pero si España esa presencia la refuerza con un vínculo especial que debía cultivar bastante más con Hispanoamérica, pues la cosa sería de otra manera. Probablemente la voz de España en Europa tendría, para empezar, ni siquiera es oficial el idioma español en Europa. Es el francés, el alemán y el inglés. Y no es el español, cuando es la segunda lengua, segunda, tercera, bueno, ahí está, más habla del mundo, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay esa lucha, que es a nivel diplomático, ya digo, es que el poder diplomático es un poder muy fuerte, ¿eh? Y entonces, pues yo creo que hacer valer la lengua española como factor, como elemento de cohesión, pues es un elemento muy importante. Hay que darse cuenta que aquí en Madrid, por ejemplo, se ha establecido el bilingüismo oficial y tal, una cosa que me parece un disparate total y absoluto, que los niños aprendan, no que aprendan inglés, sino que aprendan esas disciplinas en inglés. Cuando tenemos una lengua, solamente la lengua española, que tú puedes desarrollar prácticamente cualquier tipo de profesión con competencias de esa lengua. No necesitas consultar nada en inglés, porque en el caso de que haya más producción, por ejemplo, en ingeniería o en biología, en determinadas disciplinas que más les mande, o sea, que las potencias anglosajonas mandan en este aspecto, la traducen. Si no se traducen, los manuales de todo lo que se quiera que se pueda hacer, desarrollar de disciplinas científicas, técnicas, etcétera, en inglés, por ejemplo, es que lo tienes traducido. Entonces, no te hace falta el inglés para formarte, otra cosa después para desempeñar una profesión que tengas que hablar en inglés o el idioma que sea con otras instituciones, con otras empresas, lo que sea. Pero para formarte no te hace falta el inglés. Te hace falta hablar inglés, conocer el inglés, bien, eso está bien, pero desde el inglés, aprender las disciplinas, me parece un error garrafal que se ha cometido en Madrid. Una medida más de lo más despótica, porque en Madrid presumen de tanto liberalismo y tal, y esto fue una medida despótica de Esperanza Aguirre. Entonces se metió en la cabeza Esperanza Aguirre que los niños tenían que aprender las cosas en inglés y ya está, asignatura en inglés, y ahí está, y ahí estamos sufriéndolo, porque es un verdadero sufrimiento lo que estamos padeciendo en Madrid con el tema del bilingüismo. Los padres no tenían ni idea de esto también lo que dice Vox, ¿no? No, es que los padres tienen que elegir, pero si los padres no sabían de qué estaban hablando con esto del bilingüismo. Menos mal que los padres, bueno, así se la colaron a todos los padres y tragaron como tontos ahí. Entonces, el español es un idioma que si no es
por obra original que genere, desde el punto de vista, desde la propia interioridad, digamos, de estas sociedades, pues literatura, etcétera, cosas de interés, pero si no lo genera, lo traduce. Y entonces, pues eso es un valor tremendo desde el punto de vista, ya digo, social, de cohesión social, de cohesión diplomática, de cohesión de muchos tipos digamos, de relaciones que se entretejen entre las distintas naciones hispanoamericanas. Esta es la respuesta un poco así. Vamos, sí. Sí, yo también pienso que lo de aprender las materias del inglés es una barbaridad. Y mira que yo soy de filología inglesa. Pero bueno, en fin, pasamos a la siguiente pregunta. Ahora que hemos en el caso, por ejemplo, mis hijos, que son, pues yo tengo un hijo de 10 y una hija de 7, y claro, están emprendiendo, por ejemplo, geografía, o sea, en inglés sin saber en español. Por ejemplo, yo el otro día recuerdo que ponía Seabed, ¿no? En un libro de geografía de mi hijo, ponía Seabed. ¿Y qué año Seabed? Cama de agua, pensaba yo, cama de agua, cama de mar, no, lecho marino. Después caí en la cuenta y digo, coño, esto es el lecho marino. Lecho marino, pues es una palabra que desconoce ella. Entonces, Seabed, y después ya no digamos los nombres propios, ¿no? El Tagus, el no sé qué. Para aprender una segunda lengua bien, tienes que conocer primero bien la tuya propia. Exacto, eso es lo que me ocurre. Y después, que muchas asignaturas se dan a un nivel más avanzado que el propio inglés que están impartiendo después, la asignatura de inglés. Total, que es un caos. Un caos absoluto. Si me permitís la interrupción, estaba escuchando a Pedro hablando del bilingüismo. Yo que he sido profesor de historia en centros privados, bilingües, he tenido que impartir la asignatura en inglés, tanto geografía como historia, de primero a cuarto de la ESO. Y en esos centros, cuando también me tocaba dar clases en segundo de bachillerato, yo me encontraba con que muchos alumnos, cuando llegamos a la época de las revoluciones liberales, de Isabel II, el gabinete de Narváez, el gabinete de fulanito, siempre escribían gobierno con V. Y era una manía. Era una manía de government, para la clase. Claro, de haberse pegado toda su vida de escolar en la ESO escribiendo government, pues le era imposible escribir gobierno con B. Y yo cada vez que veía una V, yo le quitaba medio punto en el examen. Porque de verdad lo hacen mucho, ¿eh? Lo hacen mucho, sí. El gobierno con... Sí. Son si os parece, pasamos... pero sobre todo eso, que es que las asignaturas troncales, asignaturas fuertes, partidas en inglés que no tienen ningún sentido, un idioma como el español. Si fuéramos suecos, pues yo hasta lo puedo entender. Sueco, que pueden hablar 10 millones, que son los suecos, entre sí con 10 millones, pero es que nosotros somos un idioma de 500 millones, y además con prácticamente todo traducido. Entonces, es que no tiene cabeza, pero bueno. Pues no, y además se nota que no han consultado a los filólogos para tomar esas medidas. Ya, bueno, muchas veces ocurre que no consultan. No sé a quién consultan, la verdad. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta, ahora que has mencionado a la Unión Europea y demás. Iba a preguntarte por la situación que estamos pasando ahora, debido, digamos, a la falta de solidaridad de la Unión Europea, de Estados Unidos con España. Me gustaría saber qué opinas, si crees que España debería de, digamos, replantearse sus relaciones con la Unión Europea y con Estados Unidos. Es una situación muy delicada, sobre todo porque en España tenemos un elemento que, bueno, ahora está como dormido, pero un poco dormido ante la situación de urgencia, ¿no? Pero que sigue ahí, que son proyectos separatistas. Esos proyectos separatistas están ahí escondidos, ahora mismo, bueno, discretamente, escondidos nada, porque enseguida los sacan, ¿no? Pero más discretos, ¿no? Ante la situación de otro día, ¿no? Que dijo Rufián en el Parlamento, dijo... por el bien del país o no sé qué, entienda ese país cada uno lo que quiera que se refiera con cada país o algo así, una fórmula para salvar. Estaba haciendo un discurso en plan estadista, ¿no? Y tal, se venía arriba el hombre y entonces, claro, dijo, yo tengo que referirme a mi parroquia de alguna manera, y entonces a su parroquia, que son pues 7 millones de catalanes, que se supone él está defendiendo los intereses de 7 millones de catalanes y no parece ser que le importe demasiado, o eso dice, ¿no? O eso es su proyecto, los 40 millones restantes, ¿no? Entonces, pues tenemos eso ahí.
Entonces, claro, en esa situación delicadísima, porque pues, tan solo el 1 de octubre del 2017, es decir, hace ni 3 años, pues manifestaron desde las instituciones, utilizaron una institución como es un parlamento y un gobierno autonómico para declarar la República Catalana, que después duró unos segundos y tal, pero está ahí declarada y siguen, es decir, el actual dirigente del gobierno autonómico, que no tiene, por supuesto, competencias para declarar semejante cosa, pues sigue declarándola permanentemente, ¿no? Sigue defendiendo que eso existe y que eso tal, ¿no? Y además con gente por ahí danzando en Europa y tal, que está sirviendo de protectorado, que esto es lo realmente hiriente para España, ¿no? La hostilidad que puede representar eso, es decir, hay un sujeto que es Puigdemont y demás, otros dirigentes de la... Y Europa está sirviendo protectorado a Europa, en algunos países europeos, pues, en el caso de Bélgica, que está sirviendo de protectorado a esa gente, que no se sabe cómo ni por qué España no es capaz de ir a por ellos. Siendo países amigos, siendo países firmando un tratado de unión y tal, pues resulta que esa gente dio un golpe de Estado, quiso separar una parte de uno de los países integrantes de la Unión Europea y pues ahí están protegidos. O sea, no hay manera de decirlo, no, que sí, es que claro, sí, todo el entramado este del judicial europeo, bueno, todo lo que tú quieras, pero que esa gente ha pegado un golpe de Estado, o intentó una golpista separatista. ¿Cómo es que las autoridades españolas no son capaces de convencer a las autoridades belgas y tal de que esa gente pues tiene que ponerse en manos de la justicia española? Pues no, ocurre que no es así. Están ahí protegidos. Es más, ahora son europarlamentarios. O sea, están sentados en un parlamento. El Parlamento europeo, que tampoco representa la soberanía europea, que estos son los equívocos constantes. Es decir, aquí se han metido en España dos mentiras enormes, dos modos ideológicos de interpretar la realidad política española, que están minando, que están erosionando a la nación española, a la soberanía nacional española, pero que son muy difíciles de neutralizar desde el punto de vista de su propagación, que son la autonomía, las comunidades autónomas, y además como una palabra están cubriendo algo que no es, ¿no? Es decir, la palabra está falseando, es una falsedad. ¿Por qué? Porque se ponen palabras falsas para aludir a una realidad que no es tal. Es decir, una región no es autónoma, nunca puede serlo. ¿Qué quiere decir autonomía? No es autónoma, está sometida a la soberanía española. Sin embargo, se da el aspecto, el aura, de que son estaditos, que son como soberanía, que en la Generalidad, en este caso el Parlamento catalán o el Parlamento vasco, son como representativos de una soberanía, pero es que no existen esas soberanías. Una parte nunca puede ser soberana. Lo que es soberano es el todo. Sin embargo, se está jugando con ese engaño, con esa que es gasolina. Es gasolina. Metes una chispa ahí y puede estallar. Eso es gasolina, se está jugando, pero llevamos años, claro, con la noción de autonomía. Autos quiere decir propio y nomos norma, propia norma, pues no tienen una propia norma. Los estatutos son leyes orgánicas del Estado que aprueban las Cortes, que las aprueban el Congreso de los Diputados y el Senado. Entonces no son autonómicas. ¿Por qué se les llama lo que no son? Esto es lo que primero habría que empezar a sospechar, pero ¿por qué le llamas lo que no es? Y después, Unión Europea, otra mentira. No hay tal unión. No es unión. No es una unión política. Se quiere de nuevo hacer una especie de pantalla, una pantalla de realidad, lo que es un fenómeno falsario, que es una apariencia falaz, como decía, bueno, de la realidad, ¿no? Una apariencia falaz. No hay tal unión. No somos una unión política. Sin embargo, entonces se da el aura también al Parlamento Europeo como si fuera representativo de una soberanía que compite con Estados Unidos, que Estados Unidos es una soberanía, China es una soberanía, Europa no es una soberanía, Europa es un tratado. Y eso implica que hay muchas soberanías que están coordinándose ahí, más o menos, con cierta armonía o con cierta hostilidad entre unas y otras, pero que en principio tienen la suficiente armonía como para firmar el tratado y comprometerse con él. Pero lo que se afirma en ese tratado es que las soberanías existen. Es
precisamente el tratado sí tiene fuerzas porque esas soberanías se comprometen con él. Entonces, no es la anulación de las soberanías, es su reafirmación, que no es igual. Entonces, se juega con la idea de que hay una unidad política y no hay. Entonces, tenemos dos vectores, digamos, de la política española de los últimos 40 años, que son la autonomía regional y la Unión Europea, que están caracterizadas, la forma que se tiene de determinarlas, de llamarles, es una falsedad. Entonces, ¿a qué viene esto? O sea, pues, entonces, claro, que están minando la propia soberanía nacional, que es la realidad política. La realidad política es que somos una nación, España, con un Estado, con unos atributos, con unos códigos comunes. Entonces, ese Estado pues, se está poniendo constantemente, permanentemente en cuestión por estos dos vectores. Entonces, claro, pues llega un punto en que como te enfrentes después al resto de naciones con esta debilidad, ¿no? con esta especie de bueno, yo los comparé muchas veces con los neumónidos, ¿no? Con esos insectos que se inyectan sus larvas sobre otro insecto, ¿no? Y entonces las larvas estas se van comiendo por dentro ese otro insecto y al final pues sale el neumónido, sale adelante gracias a estarse comiendo por dentro al otro insecto, ¿no? Y entonces esto es lo que pasa un poco, se están comiendo las distintas autonomías y demás, se van comiendo, van horadando la integridad, la soberanía nacional, vamos, desde el punto de vista ideológico y tal, igual, pero que es un punto de vista muy importante, ¿no? Y no solamente ideológico, sino desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, la armazón jurídica que ya se ha desplegado con las autonomías es enorme, es unos dispositivos, digamos, que ya están machacando, que ya están separando a la población, por ejemplo, las lenguas. Pues eso, unas oposiciones, pues ya no te puedes presentar, si eres de Madrid, pues no te puedes presentar en Cataluña, ni en Valencia, ni en Galicia, esto todo está fuera ya. Entonces se va rompiendo por partes, claro, decimos que España se rompe, no, que se va rompiendo, las cosas se rompen por partes, una nación de 500 años de historia, vamos, como poco, pues hombre, no se rompe de la noche a la mañana, pero se va horadando, se va destruyendo por dentro. Esta es un poco la idea. Entonces, claro, la Unión Europea aquí pues es uno de esos vectores que están alimentando la descomposición. Esta es un poco la idea en general. Muy bien. Bueno, pues ya pasamos a la última pregunta. Me gustaría saber tu opinión acerca de, bueno, debido a la crisis que estamos pasando, ¿no? Estamos viendo una serie de escenarios muy interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, ver a soldados rusos ayudando en Estados Unidos, en fin. ¿Crees que tras esta crisis experimentaremos cambios importantes en la geopolítica? Hombre, yo creo que sí, la crisis va a venir ahora sobre todo, ¿no? Esta crisis sanitaria es muy importante, ¿no? Y desde el punto de vista sanitario, pues han fallecido mucha gente, ¿no? Pero la gente que ha fallecido pues no sigue siendo más que la gente que muere de gripe anualmente o la gente que, es decir, que todo a la vez y sin que el sistema sanitario pueda soportarlo bien, ¿no? Esto es un poco lo que propició la crisis sanitaria. Pero desde el punto de vista de la mortandad, pues no es la gripe española, murieron 1 millón de personas o no sé qué, bueno, una burrada, ¿no? En España, me refiero, o más, no me acuerdo cuántos era el número, pero bastante más que esto, ¿no? Pero sin embargo, económicamente no creo que pueda llegar a, no ha representado probablemente esa crisis lo que pueda llegar a representar esta económicamente. Económicamente esto es un ostión, si me permite la expresión, pero criminal, que nos vamos a meter. Nos lo vamos a meter, aún no nos lo hemos metido. Son 800.000, de momento 800.000 parados que se han ido en un mes a las listas del paro, ¿no? Del desempleo. Pero vamos, que esto... Entonces, aquí se van a... Probablemente España, que estaba al 100% de deuda, España estaba con la crisis de 2008 al 40 y tantos % endeudada, 46% creo que era, de deuda tenía España, en la crisis del 2008. Entonces, para superar esa crisis se endeudó el 100%. Y ahora que estamos 100% endeudados, llega una crisis económica que es mucho peor que la del 2008. Entonces, claro, las generaciones futuras van a estar pagando esto, pero bien, si es que se soporta, claro, y encima con la amenaza separatista. Entonces, porque Torra sigue estando ahí,
también no me pregunto cómo, pero también. O sea, entonces ahí el gobierno, aquí se achaca al gobierno pues, una mala gestión. Bueno, a mí eso me parece demasiado decir. Están acusando de unas cosas que, bueno, o sea, ya completamente disparatadas. Me parece ya una salida de una ida de olla, pero absoluta, esto de decir que han matado, que es un gobierno criminal, bueno. O sea, me parece completamente fuera de lugar. Ahora bien, lo que es responsable de este gobierno es de lo que era cuando se formó, que es de darle alas al separatismo. Mientras esto sigue estando ahí, y eso sigue este gobierno dándole alas, porque sigue sosteniéndolo, principalmente porque ha metido en el gobierno a gente que defiende el derecho de autodeterminación. Eso sigue estando ahí, que le quitaba el sueño y que terminó quitándoselo, ahora otra cosa. Pero eso sigue estando ahí, y eso no lo han rectificado. Es verdad que en una comparecencia de estas de los 4 ministros, que en manos de los cuales al parecer estaba el Estado y tal, con el decreto famoso que dio lugar a todo este asunto, a todos estos dispositivos que puso el Estado en funcionamiento, pues la Margarita Robles, unas palabras bastante firmes, bastante gruesas, digamos, contra Torra, ¿no? Y fue la única, claro, también es su papel, ¿no? El Ministerio de Defensa. Pero fue la única que tuvo una posición, pues, claro, la única es el gobierno entero. Entonces, pues bueno, ahí yo creo que hay unas dialécticas y unas pugnas, tanto en el interior de los propios partidos que están en el gobierno, como en el propio gobierno entre sí, como el gobierno con otras instituciones que están en el entorno. Porque ahora mismo, claro, la crisis no la está combatiendo el gobierno, es el Estado ya entero. Cuando dice el PP, no, lo que no quiero es un cambio de régimen, no sé qué, o dice Vox, el gobierno tenía que cesar, vamos, que dimitir, y entonces y hacer las cosas de otra manera. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Que van a consultar a otros científicos o qué? ¿A quién van a consultar? Porque imagino, esto también es verdad que es una imaginación, pero no, una imaginación más o menos articulada, que el gobierno está poniendo a disposición de su consulta, pues prácticamente los colegios de médicos, etcétera, de epidemiólogos y todo lo que hay en España. Que hay muchas escuelas y que unas están en contra de las otras, tanta variedad como para hacer las cosas de otra manera. Es decir, si ahora Abascal se pone como presidente de gobierno, ¿a quién va a consultar? ¿A otros? Una cosa que no entiendo. ¿A quién va a consultar? ¿A otro equipo de epidemiólogos? ¿Pero cuántos hay? ¿Cuántos equipos de epidemiólogos? Y que además digan una cosa y otro la contraria. Pues hombre, me extraña mucho. Y además va a tener que decir lo que dicen esos epidemiólogos, porque no va a haber otra autoridad. Entonces, no sé, son una forma de afrontar este asunto por parte de la oposición realmente, yo creo, una estrategia errada y disparatada en buena medida, diciendo ahora que sí, campos de concentración, bueno, me parece un disparate total, cuando a este gobierno la crítica fundamental sigue siendo la misma que la que lo formó, que es dar alas al separatismo a través de los cómplices del separatismo, que es Podemos. Esta es la crítica fundamental. Entonces, cuando tienes dentro del propio gobierno gente que quiere minar la propia nación, que no reconoce como nacional a partes del territorio, que es así de grave, pues entonces pues tienes un problema muy gordo. Entonces, que resulta que tengas que salvaguardar al Estado y a la nación de una crisis primero sanitaria y después económica muy rocotuda, con gentes que buscan liquidar la nación, pues hombre, yo creo que te están dando bastantes pistas para que eso no lo hagas. Pero bueno, esto es lo que tenemos. O sea, una oposición que está atacando otra cosa, que yo creo que no tiene razón de ser, que es la manera de afrontar la crisis esta, que reaccionaron tarde. Bueno, ahí es que, por ejemplo, yo estaba el otro día viendo, o sea, bueno, tengo la idea más o menos de que, claro, de que el virus se propaga por las regiones más turísticas, por los países más turísticos. Si eso es así, pues el gobierno poco podía hacer, poco podía reaccionar. Si eso es así, es decir, si Estados Unidos se metió y ya estaba medio anunciado y se metió. Y los mismos que critican al gobierno de Sánchez elogian a Trump, y Trump ha hecho lo mismo. O a Boris Johnson también se le vino encima. Entonces, y tenían aún más posibilidad de reaccionar, porque ya se metido en Italia y en España. Nosotros se metió en Italia y no reaccionamos. Se mete en España, se mete en Italia y en España, y Inglaterra, y Gran Bretaña, y Francia, y Estados Unidos no reaccionan. Entonces,
que esto desborda un poco ese asunto. Entonces, bueno, yo eso, básicamente el problema que veo para ahora afrontar una crisis económica que viene encima brutal es que tienes en el gobierno a gente que no reconoce siquiera la nación española en su integridad. Entonces, eso es un problema muy gordo. Sí, sin duda los nacionalismos son un obstáculo total, porque no comparten el interés de la nación en sí. Entonces, claro, así es complicado. Claro, no, cuando Pablo Iglesias dice el interés general, pues se acuerda del interés general cuando hay que poner la riqueza a disposición de la nación. ¿Pero qué nación? Si tú mismo decías que era una nación de naciones o no sé qué cosa. Entonces, todo así. Claro. Bueno, pues hasta aquí mis preguntas. Luis, ¿tienes algo que preguntarle a Insua? Tengo algo. Una pregunta de pasado y otra de presente. Si no te importa, empezamos con la del presente porque has estado mencionando la estrategia de la oposición, más en concreto la de Vox, ¿no? Y bueno, yo creo que coincidimos en que esa estrategia que es odiosa y es altamente irracional, irrespetuosa para con las personas que están sufriendo esta crisis sanitaria en sus carnes. Y bueno, yo te quería decir si piensas, si crees, como creo yo, que esta estrategia va a debilitar a Vox de cara a un futuro. Yo creo que sí, que se están equivocando, no lo sé, porque aquí yo no tengo contacto con la multitud, ¿no? Como decía Sócrates, yo no tengo ni idea de lo que el pueblo español, esto de hablar en nombre del pueblo español, no, es que los españoles piensan, yo qué sé, los españoles piensan cosas diferentes, contrarias y de todo, piensan de todo. Entonces yo no tengo ni idea cómo puede caer este... Es verdad que a mí me sorprende en parte, porque yo conocía un poco la sociología de Vox, no la política, pues puedo estar de acuerdo en algunas cosas, particularmente en dos, ¿no? Que es la defensa de la soberanía nacional frente al separatismo, ¿no? Y eso implica pues dos elementos que tiene su programa que yo estoy de acuerdo con ellos, que son la ilegalización de los partidos separatistas y la reforma, o como se quiera llamar, del Estado autonómico, ¿no? que están ligadas las dos, porque el Estado autonómico ha sido una concesión al separatismo, eso está más que claro, ¿no? Durante la transición. Pero estando de acuerdo con eso, sin embargo, la sociología, por así decir, es una sociología que desde el punto de vista ideológico es muy sectaria. Y entonces, con el tema de la derecha, con el mito de la derecha, el mito de la izquierda, que si la izquierda no sé qué, la derecha para arriba y para abajo, y entonces todo ese mecanismo, y después un anticomunismo, cuando no existe el comunismo en sentido leninista, ha fenecido, lo ha derrotado los Estados Unidos, los misiles de la política de Reagan y los misiles de Estados Unidos lo han derrotado. En el año 89 se cae el muro, y después en el 91 se descompone aquello. Entonces, claro, que aireen el fantasmón del comunismo constantemente y como si Pablo Iglesias no tiene que ver con el comunismo, no tiene que ver. Tiene desde el punto de vista folclórico, si se quiere, propagandístico de sí mismo, porque tiene un prestigio. Lenin funda, se forma el partido bolchevique en 1905, por ahí. En 1917 toma el poder en la Rusia de los zares. O sea, quiero decir que, claro, eso tiene su aquel, ¿no? Y entonces, claro, aprovecha eso, pero es que las fuentes de Podemos no son el marxismo, fundamentalmente. El único que tiene algo de fuentes de marxistas es Alberto Garzón, pero ha claudicado totalmente es decir, Izquierda Unida, han claudicado totalmente ante Podemos. Y Podemos es las juventudes del PSOE pasadas por el posmodernismo. Y es el posmodernismo, es el marxismo pasado por el posmodernismo, o sea, no es el marxismo, el marxismo se desdibuja totalmente en el posmodernismo, no es el marxismo, el marxismo queda neutralizado totalmente por el idealismo, es un idealismo, el posmodernismo es un idealismo brutal, es un voluntarismo, esto de Podemos, ¿no? Si es que el propio nombre lo está indicando, ¿no? Es decir, como si las cosas fueran de buena voluntad, el amor, todo este lenguaje emocional, ¿no? Con el que se presenta nuestra sociedad española, constantemente sustituyendo, como si hubiera ese maniqueísmo, ese infantilismo, ¿no? que desarrollan, procede en buena medida pues, de toda la ideología posmoderna. Esto es un poco el asunto, es el posmodernismo, derivado en mayo del 68, con una serie de
ideólogos ahí, de filosofías posmodernas como Foucault, Deleuze, que han fijado, digamos, las contradicciones sociales entre el cuerpo deseante y la esquizofrenia según ellos, de lo que llaman capitalismo, pero que claro, también de una manera que no se ve muy bien. No hay un análisis económico en Foucault y en Deleuze. La economía se ha perdido de vista, que era digamos, el núcleo duro del marxismo, el análisis económico. Esto ha quedado fuera. Es un análisis literario, cultural, lo que llaman estudios culturales, ¿no? Y con todos los estudios de género y todo eso, que eso es pura filfa posmoderna. Palabrería, es verborrea. Entonces, y eso es lo que es Podemos, no tiene nada que ver con el marxismo, en ese sentido. Otra cosa es que lo utilicen desde el punto de vista, ya digo, propagandístico y tal, porque les viene bien y tal, pero el núcleo del marxismo está neutralizado ahí. La racionalidad marxista, que es muy grande, o sea, El Capital es un libro muy serio. Empezar a burlarse, es un libro muy serio, el análisis muy serio, con una fenomenología del valor que hace en el capítulo, en el tomo primero del Capital, impresionante, Marx. Entonces, y eso hay que tenerlo, eso, pues hay que tomárselo en serio, pero no porque tomárselo en serio, tomarse en serio Marx, como hacen estos, sino porque es un análisis racional que implica la racionalidad. Esto es la razón, es algo que se ha debilitado, el pensamiento débil, y entonces tienen que aflorar otro tipo de mecanismos, de relaciones entre los hombres, que son las emociones, tal, y esto es lo que está. Bueno, entonces, en definitiva, que el diagnóstico que hace Vox sobre el Podemos es erróneo, total y absoluto. Y levantan el fantasmón del comunismo para neutralizarlo, se acomodan en formas, igual que Podemos con Vox, exactamente lo mismo. Podemos con Vox le tacha de fascistas, que no son fascistas. El fascismo, uno de los lemas del fascismo más característicos es todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Vox son antiestatistas prácticamente, son anarcocapitalistas en el límite. Entonces, no tiene que ver con el fascismo. Para nada. Otra cosa, también lo utilizan, a veces, en algunos casos yo los he visto, los conozco, utilizan el falangismo, tal, en plan folclórico, exactamente igual. Citan a José Antonio, no sé qué, pero es puro folclore, es pura propaganda. Y ni Vox es falangista, ni fascista, además falangista y fascista tampoco es lo mismo, pero bueno, ni Podemos es marxista. Son otra cosa diferente. Es otra cosa distinta, y hay que combatirla como otra cosa distinta, que son no utilizar los mecanismos de los años 30 que se han quedado todos para combatirlos. Entonces, lo que se genera sencillamente es un cainismo, porque es irracional. Es irracional, es ajustarse a mecanismos que operaban en los 30 y con esos mecanismos funcionar. Y mecanismos ideológicos, y entonces acusarse unos a otros, pero que no son ni una cosa, ni uno es una cosa ni el otro es la otra cosa que se acusa mutuamente. Entonces lo que se genera es un cainismo y un sectarismo tremendo. Es decir, a mí ya me han dado de todos los lados, a mí me han acusado de podemita, me han acusado de facha, me han acusado de todo, porque critico a unos y a otros, más o menos lo intento, pero no por afán crítico tampoco, ni por afán sofístico, no, porque creo que están equivocados, sencillamente, pero aquí enseguida te catapultan y ya está, porque están en la secta, están en el sectarismo. Y eso, como creen que de esta manera pues ganan votos y tal, porque la gente entiende, claro, falangista, o sea, facha, izquierda, derecha, o sea, la papilla populista que manejan ambos, pues eso la gente se lo come, y es verdad que se lo come, ¿eh? Pero pues eso no les hace digamos, virtuosos políticamente. No es ninguna virtud política el alimentar la papilla populista de unos y de otros. No es ninguna virtud, por muchos votos que te dé. Y a lo mejor le da muchos votos, pues peor. Cuantos más votos le den, peor si lo que le das a la gente es papilla de esta ya pasada. Si eso es lo que la alimenta, pues peor para la gente. A mí me da igual que la gente diga, no, es que eso no lo va a entender la gente, pero tú, para empezar, ¿por qué desprecias así a la gente? Eso va a empezar. Y segundo, pues lucha porque lo entienda. En fin, que sí, que es un desastre realmente la situación en la que estamos. Y lo que pasa es que la urgencia esta, yo creo que va a limpiar también un poquito, creo. Entonces, Vox yo creo que se equivoca de estrategia y creo que le va a pasar factura, pero tampoco estoy seguro, por supuesto. Ojalá le pase factura.
Entiendo, sí, sí, muy de acuerdo. Ese caínismo del que has hablado es el guerra civilismo que llevamos aquí experimentando, ¿no? Incluso desde tiempos de Goya, ¿no? Con esos duelos a bastonazos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, En lo que fin, decía Larra, ¿no? El 36. Eh, exactamente. Pues sí, pues mira, la última pregunta que es relativa al pasado, ¿no? No sé si claro, si Aquí bien ya tú... hace media España la mató la otra media, ¿no? Que decía Larra en 1836, ya los muertos eran 1836. Pues eso. Exactamente. Pues sí, mira, la segunda pregunta está relacionada con la leyenda negra. Te quería preguntar hasta qué punto crees que influyó el discurso, el relato del el antaño encomendero Bartolomé de las Casas en la construcción de ese relato negro legendario por parte de los enemigos del Imperio Español. Pues muy importante. Sí, la Iglesia Católica ha sido una constructora de la leyenda negra muy importante, por más que claro, se pase por algo, se asocia hoy la Iglesia pues al establishment, a tal, y no sé qué, el Estado y esto, pero es que la Iglesia Católica, en su rivalidad con el Imperio, ya desde época medieval, por supuesto, pues los gibelinos, los güelfos y tal, pues la Iglesia Católica ha siempre visto con recelo al Estado, a la, a la sociedad civil, digamos, son las dos espadas, ¿no? La sociedad civil, la sociedad eclesiástica, el poder espiritual, el poder temporal, ha estado en pugna, y esa pugna, por otro lado, nos ha librado, esta pugna que se genera en el seno del cristianismo, nos ha librado de fanatismos importantes también. Entonces, precisamente desplazando, pues, al no estar en el mismo poder, el poder civil y el poder eclesiástico, al no ostentarlo el mismo organismo, por la misma institución, como se quiera decir, pues ser separadas y estar en pugna, eso nos ha liberado de mucho fanatismo, por ejemplo, que está inserto en el Islam, ¿no? Pero está ahí. Entonces la Iglesia Católica pues ha puesto palos en las ruedas constantemente a la sociedad, a lo que es el Estado civil, ¿no? O sea, el Estado. Entonces, a la sociedad civil, llamado Estado. Los clásicos llaman pues la sociedad civil al Estado. Es decir, el gobierno civil, ¿no? Decía Locke y tal. Bueno, pues entonces la sociedad civil, que dicen todos, vamos, le llaman así. Entonces, la iglesia regular, además hay un giro de tuerca sobre la iglesia regular. La iglesia regular, en este caso son dominicos, ¿no? Pero por los jesuitas también, en parte, pues aún da un giro de tuerca más, ¿no? Porque la iglesia regular, precisamente la iglesia que se mete en una regla, se aísla, digamos, presuntamente, ¿no? Desde el punto de vista social, se inserta dentro de una regla, entonces aún tiene menos que ver, digamos, con el século, con el poder secular, con el poder del Estado, ¿no? Se aísla del siglo, ¿no? del poder secular, para meterse en una regla, y entonces aún mira con más distancia, si se quiere, con más distanciamiento al propio Estado, ¿no? Y entonces la conquista se hizo pues llevando el Estado, y lo quiso llevar también, por otro lado, a todo este séquito, digamos, de iglesia regular que le estaba diciendo que estáis haciendo, que eso estáis pasando, que estáis abusando, que cuidado, que esto, que eso os estáis condenando, que tal. Entonces, bueno, pues en esa dialéctica, pues algunos se pasaban, otros no tanto, fueron regulándose todo esto en esta dialéctica, en esta pugna entre el poder espiritual y el poder temporal. Porque claro, no fue un momento solo. Entonces, ¿paró la conquista? No, estaban constantemente objetando los abusos encomenderos, señalándolos constantemente. La toma de Filipinas, por ejemplo, esto yo lo he estudiado bastante. Entonces, es constantemente objetando la acción de los conquistadores para con los indígenas. Y entonces, pero claro, algunos se pasan de frenadas. El caso de las casas. Las casas llegan a decir en un momento dado que los indígenas tienen derecho a raer, así con esta expresión, a raer a los españoles de la faz de la tierra desde ese momento, desde el momento de la conquista, hasta el día del juicio final. Dice las casas literalmente. Los indios tienen derecho a raer de la faz de la tierra a los españoles desde el momento en que entraron en América hasta el día del juicio final. Claro, esta posición, pero no es moco de pavo, ¿no? Y entonces, pues esto fue alimentando, por supuesto, la leyenda negra, y pues se fue utilizando, por supuesto, después por los rivales de España y demás. Esto es conocido, ¿no? Entonces, y en el siglo
XIX, pues la Iglesia fue un gran obstáculo. El carlismo y la Iglesia fue prácticamente el obstáculo a la formación de un Estado liberal, de un Estado, o sea, de la relación entre la soberanía y la nación, digamos, que es lo que se hizo en el siglo XIX. Pues el gran obstáculo fue la Iglesia y el carlismo, que estaba muy ligado a la Iglesia, por otro lado. Entonces, y de ahí procede pues estas ideas de nación fragmentaria que nos están machacando ahora. Proceden de ahí básicamente. Después hay otras corrientes, por supuesto, que se asocian, problemas de tácticos y estratégicos, por ejemplo, pues el anarquismo, que es una corriente de izquierdas, bueno, pues el anarquismo también está en el origen de buena parte del separatismo, pero básicamente el separatismo va a ser alimentado por la Iglesia Católica y por el carlismo, por una pseudomorfosis del carlismo. Claro, enseguida te dicen los que son carlistas, aunque no los hay por ahí, parece mentira, pero no sé. Y te dicen, no, el carlismo, Dios, patria, rey, tenía una idea de la unidad, sí, es una pseudomorfosis, es decir, derivado del carlismo, y ante el fracaso del carlismo se transforma como pseudomorfosis, es decir, como transformación falsa, pero digamos, todo el alimento, digamos, pues reaccionario sigue estando ahí, pero es el caso más claro, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista ideológico sigue estando el carlismo, aunque el proyecto político es otro completamente diferente, por supuesto, pero ideológicamente se parece mucho. O sea, le alimenta Dios y leyes viejas, que es por lo que juran el Nagari y tal, igual, todo esto, ¿no? Que hasta hace poco aún juraba por Dios y por una institución que juraba por Dios por allí con toda la solemnidad y tal, digo, hasta el año 2008 creo que Pachi López lo quitó, pero que juraban por Dios, sí, pero ante el árbol de Guernica y con una parafernalia que era tremendo aquello. Entonces, pues, la Iglesia y el carlismo transformado en otra cosa. Hay que darse cuenta que durante el siglo XIX 3 guerras civiles tuvo que hacer el carlismo, ¿no?, para derrotarlo. Y aún así no quedó del todo derrotado, no sé, una guerra civil apareció, ¿no?, por Navarra y tal. Entonces, pues esto es un poco lo que la Iglesia Católica está en buena medida, claro que sí, en el origen de la leyenda negra. La ha promovido ampliamente, por supuesto. Y hoy en día Montserrat y la Iglesia Vasca y tal, pues son, como es sabido, ¿no?, aquel famoso obispo Setién, ¿no?, pues que han promovido esto. Cuando murió el Tarra que había matado a Guerrero Blanco, no me acuerdo cómo se llama, pues lo compararon con Cristo y tal, allí el cura al hacer la misa y todo esto. Entonces, pues eso, la Iglesia tiene un papel muy importante ahí. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Yo no sé si Alberto, secretario de organización, quiere hacer alguna pregunta. Sí, mira, tengo una preguntilla aquí preparada ya. Bueno, lo primero, darte las gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo creo que ha sido bastante fructífero. Y a raíz de todo lo que hemos hablado, a mí me surge una pregunta que yo creo que toda persona o todo partido que quiera surgir un poquillo ahora medianamente soberanista es algo que debería saber y debería tener claro. Y es que a raíz de con la leyenda negra tenemos un doble frente. Primero tenemos un frente propagandístico por el cual durante años, mediante películas no solo extranjeras sino también nacionales, se nos han implantado unos estereotipos de España a lo largo de la historia. Como hace poco vi una serie que se llama Cortés, que duré 10 minutos viéndola literalmente. Sale el típico español moreno de piel con la coletilla atrás atada, todos vestidos con unas armaduras relucientes, cuando no iban todos así, todos los que fueron americanos, ni de lejos al principio. Por series, por películas, y luego un segundo frente sociológico en el que durante un tiempo nuestra sociedad literalmente ha asumido que el español medio es un chapuzas, que el español medio hace todo mal. Yo me acuerdo de pequeño que yo mismo, sin darme cuenta, utilizaba expresiones como: ostras, este aparato, esta herramienta pone Made in Spain, esto se va a romper dentro de 5 días. Sin embargo, esto que pone Made in Germany o Made in USA, esto tiene que ser buenísimo. Y eso a día de hoy se sigue viendo como lo que está hecho en España, lo que hacemos en España nunca va a ser tan bueno como lo que está hecho en el extranjero. Y es, como he dicho, si está hecho en Alemania o en Estados Unidos ya, eso es canela en rama. ¿En qué momento o cuál fue el
el clavo que terminó de meter en nuestra sociedad esa idea de autoflagelación, de inferioridad que tenemos asumida en nuestra sociedad a día de hoy con la leyenda negra. Yo creo que, vamos, a las generaciones actuales es el franquismo. Es la imagen del franquismo gris, tal, todo esto, que es, porque la gente, es verdad que a la gente le mueve más la imaginación que el entendimiento, ¿no? Lo decían los clásicos, más o menos. Es decir, pues eso, la sensibilidad, como decía Kant, antes que el entendimiento. Y entonces, la imagen de la España gris, tal, Franco, que era un hombre, pues bueno, desde el punto de vista de su aspecto y tal, pues tampoco muy agraciado, ¿no? Entonces, esto todo, aunque parezca mentira, y me importa Franco que tenga el aspecto que tenga, para la política que haya hecho y para saber lo que ha hecho, utilizar el entendimiento, no la imagen. Pero la gente no, la gente funciona por estos mecanismos, ¿no? Y por estos estereotipos, lo que decías tú, ¿no? Y pues eso, el español con la coletita y tal, son estereotipos que se llegaron al siglo XIX, fundamentalmente por parte de los románticos, y esos estereotipos siguen funcionando ahí. Hay un libro de Fanjul, se hace un Fanjul muy bueno sobre esta Carmen, ¿no? Y entonces como se generan todos los estereotipos, Carmen, la que trabaja, la estanquera, ¿no? La que trabaja en una tabacalera, de Sevilla, vamos, Carmen, la famosa Carmen, de Mérimée. Y entonces, pues estos estereotipos siguen funcionando, son estereotipos que es verdad que los románticos muchas veces los tenían como estereotipos simpáticos, es decir, el español era una especie de europeo rebelde, una especie de europeo pasional que no dejaba la razón cartesiana, pues no lo atosigaba, sino que siempre desbordaba, tal. Esa es la visión que tiene, por ejemplo, Byron con Lovely Spain, que era la amada España, ¿no? Y tal. Entonces, pero estos estereotipos después se fueron tintando de negro, ¿no? Sobre todo en el siglo XX, y ya no digamos las generaciones actuales con el franquismo. El franquismo es lo que muchos no miran más para atrás, o todo lo que miran para atrás es a través del franquismo, siempre, ¿no? Entonces, pues eso, da igual la película que hagas y del siglo que sea, que te terminan apareciendo los rojos y los fascistas. O sea, en el siglo XVI, pues ahí están los fascistas y los rojos, de alguna manera. Si la película está ambientada y si el escenario es el siglo XVI, da igual, ellos van a meter a rojos y a fachas, peleándose. Es la lucha eterna, ¿no? Y si está en la Edad Media, pues rojos y fachas. Siempre hay el autoritario y el comprensivo tolerante. Son estos mecanismos que entonces hacen un barrido sobre toda la historia y entonces, ¿por qué se han quedado en el franquismo? Entonces es el franquismo, la manera que se tiene de idear el franquismo, de conceber el franquismo, que ha labrado la transición se ha forjado, por más que haya sido heredera del franquismo en buena medida, muchas cosas, ¿no? Ha sido un pacto con el franquismo, por supuesto, pero desde el punto de vista de la justificación, eso desde el punto de vista real, técnico, pero desde el punto de vista de la justificación, no. Hubo que negar el franquismo, hubo que abominar del franquismo. Entonces, esa abominación del franquismo es lo que, digamos, con el franquismo, pues muchos, al abominar el franquismo, abominan también de lo que el franquismo hacía gala. ¿Qué hacía gala el franquismo? De español. Pues entonces abominamos también de España. Entonces, se pasan también de frenada. Entonces, con el niño, ¿no? Con el agua sucia del franquismo, pues tiran también al niño, que es España. Entonces, abominan también de España, porque se creen casi prácticamente un invento de Franco. Y entonces, y esto es lo que tenemos. Esta sociología es la que tenemos. Una sociología poderosísima, una buena parte de la población española que tiene esto en la cabeza, y que pues es muy difícil de quitárselo y hay que dar la batalla pues, en todos los ámbitos, en el terreno político, en el terreno historiográfico, en el terreno artístico, en todos hay que dar la batalla lo que se pueda. Yo no tengo muchas esperanzas, pero bueno, no por no tener esperanzas voy a dejar de dar la batalla y daré hasta donde pueda. Y hay que darla, vamos, porque no tienes más remedio tampoco, porque si no te comen. Y entonces, pues no es tan cuestión heroica, es cuestión de que dicen, pero bueno, vamos a ver por qué esta visión, por qué esta visión. Porque los alemanes hacen propaganda con su nación. Hasta hace poco, antes de lo del escándalo de la Volkswagen, los emisión de gases y tal, había un anuncio que era es un coche alemán. Fíjate, con esa nación, con lo que fue históricamente, no bajo la leyenda negra, sino históricamente, lo que supuso Alemania en los años 30 hasta el 45, con esa historia negra, una historia negra, no una leyenda negra, una historia real negra,
negra, negrísima, con esa historia, son capaces de hacer propaganda con su país ahora. Ingeniería alemana a su alcance, decía el tema de Opel, ¿no? Ingeniería alemana a su alcance. Entonces, nosotros tenemos que esconderlo constantemente. Y bueno, en fin, entonces, pues hay que removerlo, sí. Es verdad que yo creo que, bueno, que hay ciertos, sobre todo el 1 de octubre del año 2017 fue bastante importante, yo creo, para digamos, ponderar esta situación, ¿no? Es decir, empatar esta situación para equilibrar un poco la situación. Ahí se vio lo arbitrario del separatismo, yo creo, mucha gente lo vio, y entonces el día 8 de octubre del 2017, cuando la gente fue a Barcelona, y la que estaba en Barcelona, salió a la calle, de muchas partes de España, pero también había gente en Barcelona que salió a la calle, por supuesto. Esto es el mecanismo que ellos dijeron, no, venían de fuera, sí, no, pues yo que estuve allí veía a mucha gente en los balcones aplaudiendo y demás, ¿no? Los balcones de allí. Y entonces la respuesta, la sacada de la bandera de España en esa manifestación y lo que hubo después y tal, es que es verdad que ya se desdibuja un poco, pero lo que vino después es por primera vez una respuesta patriótica, genuinamente patriótica de España frente al separatismo, en que la bandera se saca desde el punto de vista político, no desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista político. Se saca directo, ni ético, como en el caso de las manifestaciones de las víctimas del terrorismo y tal, que sacaban la bandera de España, pero era oblicua, no era directo. Aquí es directamente sacar la bandera de España porque están atacando esa bandera. Entonces la sacamos ese día. Entonces, yo creo que fue un cambio de tendencia, como dicen ahora. Yo creo. Pero bueno, eso es mucho decir, no lo sé. Ojalá. Vale, pues no tenemos más preguntas. Alberto, Dayana. Nada. No, yo por mi parte no. Vale, estupendo. Bueno, pues entonces hasta aquí hemos llegado. Pedro Insua, muchísimas gracias. A la tercera fue la vencida, ¿eh? Sí, por fin. Por fin. Y nada, ya sabes que aquí nos tienes, puedes contar con nosotros para lo que necesites. Encantado, igualmente. Por niveles, ¿vale? Somos España. Tienes que saber además que somos España, bebe mucho de tus obras y de tu idea. Es un honor, encantado, muchas gracias. Muy honrado. Muchísimas gracias, Pedro. Que tenga buena tarde, buena noche y ánimo con el confinamiento. De acuerdo, igualmente, muchas gracias. Un abrazo para todos.